nuestro pastor, que es el portador de la palabra en esta noche, que va con él el tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Dale palmas al Señor, dale palmas, dale palmas, dale palmas. ¿Quién vive, hermanos? Los jóvenes esta noche se van de retiro. El domingo tenemos Santa Cena. Ayer ya echaron cohetes. Hoy vamos a poner atención a la palabra de Dios, ¿ok? ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? Si realmente tienes la presencia de Dios, vas a escuchar palabra. Estamos hablando acerca de ese tema que estábamos empezando, de la santificación progresiva. Vimos la santificación pasiva o la santificación que nos posesiona en Cristo. En Cristo estamos en lugares celestes. ¿Están acá, hermanos? Es lo que dice la Biblia, ¿ok? No lo digo yo. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza ¿de qué? De su gloria. Y los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces estamos posesionados. Después hablamos de la santificación progresiva. Hoy vamos a terminar con el tercer punto de la santificación perfecta. Esa santificación que Dios acepta. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. No todos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, para obedecer a Dios tenemos que santificarnos y es lo más importante. Eso depende de ti. Eso no es obligado, ¿ok? Cada uno tiene que velar por su, como dice, por su pellejo, con un dicho que dice en el mundo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro 3, 14 al 20. Vamos a desarrollar este tema. Lo único que te pido es que abras tu corazón, abre tu entendimiento, para que la palabra haga lo que tenga que hacer en tu vida. Le damos la bienvenida a los que nos ven por el Facebook. Que Dios bendiga a cada familia. Ayer estuvimos en una casa, una familia, y el Señor nos dio la victoria. Entonces, hay tiempo para todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Ok? Primera de Pedro 3, 14 al 20. 3, 14 al 20. Dice así. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, que si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual todos se fueron. ¿Qué dice? ¿Cuántos se fueron? Entonces vamos a hablar acerca de lo importante que es la santificación. 8, ¿sabes qué es el número 8? Número de refrigerio.
nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Deja tu Biblia ahí, agárrale la mano a tu hermano y despójate de todo lo que no le agrada a Dios. De ti, ¿ok? No vas a despojar de tu vecino. Agárrese las manos ahí. Mientras los músicos llegan acá, vamos a orar. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en esta semana. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar para que los jóvenes cuando vayan a ese retiro vayan con un propósito como a Dios le agrada, no como a ellos. Y que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿ok? Levanta tu mano arriba y ora porque está a tu lado, pero con fe. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Creemos que tú estás aquí, Padre. Creemos que tú te mueves en medio, donde 2 o 3 están en tu nombre, tú estás en medio. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos que han estado entrando en el transcurso del servicio, Padre. Usa mis labios, toda la gloria te la doy a ti, Señor. Gracias, Señor. Toma, pon un ambiente tuyo, papá. Toda carne, toda indiferencia la ponemos bajo la planta de tus pies. Abre los oídos espirituales para que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre. Y declaramos de ya victoria en este retiro que van a tener los jóvenes. Y bendice a tu iglesia, Señor. Santifícala, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? Hablamos de la santificación posesional. Como dijimos, en Cristo estamos 100% aprobados por Dios. Sin Cristo, apartado de Cristo, no vales nada. Entonces necesitamos entender qué es la santificación, porque muchos creen que la santificación viene a través de ¿qué? De vestirse, como dice, humildemente y hacer una cara de San Cristónomo o Santa María, y eso no es la santificación. Han confundido la santificación con la vestimenta. Lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora es que sin santidad y sin paz no vas a ver a Dios. La Biblia lo dice. Ahora hemos visto la santificación posesional en Cristo. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, Él te perdonó todos tus pecados y te hizo santo. La palabra santo quiere decir apartado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo. Si fueran del mundo, amarían todo lo que ustedes hacen, pero no son del mundo. O sea, mientras más se acerca la venida de Cristo, porque Cristo va a volver, se va a poner más fuertes las cosas. Hay muchos que dicen que va a venir un avivamiento. Yo te voy a decir una cosa: no va a venir ningún avivamiento, va a venir apostasía. Porque la iglesia poco a poco se está apartando de la, como le dijera, de la comunión con Dios. Y Dios quiere no solo que vengas a la iglesia, porque puedes venir a la iglesia con una carita de San Cristónomo, pero por dentro tienes un problema. Y el Señor quiere a que aprendamos a santificarnos nosotros. ¿Está acá? Ahora, la santificación posesional primera es nosotros únicamente, es una cuestión de fe. La fe es la que mueve montañas. La salvación viene por la fe, y la fe que es en Cristo, ¿qué? Jesús. Tú no has hecho nada para tu salvación. Pero una vez que eres salvo, tienes que aprender a vivir una vida bajo, ¿qué? La dirección de Dios. Mientras que la segunda está relacionada con nuestro comportamiento diario. Todos los días nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que arrepentirnos, y eso lo tienes que hacer en tu casa, para cuando vengas aquí pues puedas abrir la boca y puedas darle gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos obligarte a que le alabes a Dios. Estamos pecando, yo estoy pecando, yo le pido perdón al Señor.
Ahora esto es personalmente. ¿Están acá? Personalmente. Tú quieres alabar a Dios en el espíritu, lo haces. Estás en la carne, no vas a poder agradar a Dios. Porque los que andan conforme a la carne viene muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual y la muerte física muchas veces. Y eso te lleva a la condenación, ¿qué? Eterna. Porque Dios quiere una iglesia avivada. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Y para poder tener una relación con nuestro Señor y dar frutos de arrepentimiento, tenemos que tener una comunión con Dios. Ahora, la santificación posesional no puede ser percibida por el hombre. La progresiva únicamente puede evidenciarse por sus frutos. Jesús dijo, por los frutos os los conoceréis. ¿Cuál es el primer fruto que tenemos que tener como iglesia? Arrepentimiento. Segundo, una conversión, para que Dios pueda aceptarte a ti. Si no hay frutos, hay un problema. El creyente está obligado por la palabra a buscar la santificación de su vida diaria. ¿Hello? Estamos obligados a santificarnos cada día. Porque lo que hiciste ayer ya no le interesa a Dios. Algunos viven del pasado. Antes ayunaba, antes oraba, antes me consagraba, antes. Y a Dios no le importa eso. A Dios le importa lo que hoy estás haciendo para Dios. Y mientras no haya una santificación, no haya frutos, no hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, cuando la gente no nace de nuevo, hay que obligarla. Y Jesús dijo, el que quiera. No dijo, si a lo obligado, me van a seguir. Si no me siguen, vas a ver. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Ah? Hello. O sea que Dios nunca obligó a nadie, Jesús nunca obligó a seguirle a Él, a nadie. Él los escogió a los discípulos, los llamó por su nombre y el Espíritu Santo empezó a convencerlos a ellos de pecado, de justicia. Dejaron todo. Pedro dejó sus redes y empezó a caminar con Cristo Jesús. Entonces, cuando tú quieres santificarte, vas a caminar con Cristo Jesús. Pablo decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Había una comunión íntima con Dios. Por eso es que Dios lo usó de una manera excelente. Y todos dicen, yo quisiera ser como Pablo. Ni intentes hacerlo. A Pablo no le permitió el Señor casarse en primer lugar, porque sabía que la mujer lo iba a arruinar. Entonces lo dejó solo. Y Dios trabajó con él porque Dios tenía planes eternos, así como Dios tiene planes eternos para nosotros. Dios no nos ha llamado a venir a una iglesia y hacer lo que queramos, hacer lo que queramos. Y cuando tú empiezas a vivir una vida así, hermano, estás en un problema en los planes de Dios. Y a la gente no le gusta escuchar esto. A la gente le gusta escuchar, Dios te va a bendecir. Claro que Dios nos bendice, ¿sí o no? Dios nos da salud, suficiente que estés vivo ahorita. Entonces ayer fuimos allá, temprano nos fuimos a Long Beach y de ahí nos fuimos a esta casa. Dios nos permitió ir allá a pasear y de ahí irnos a la casa y ahí se ganó 3 almitas. Dios, hermano, cuando tú dejas que Dios trabaje en ti, Dios todo lo va a acomodar. ¿Está acá? Y en la noche escuché en las noticias que un barco que llevaba turistas se chocó y una persona murió. ¿Quién sabía que esa persona iba a morir? Las cosas suceden de la noche a la mañana. ¿Cuántos lo harán? ¿Están acá? Ahora nosotros tenemos que buscar esa santificación en nuestra vida diaria. Existen muchas situaciones de carácter y hábitos que debemos ser transformados. Por eso la Biblia dice, renovaos en el Espíritu.
Romanos capítulo 12, Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos, renovaos por medio de la palabra de Dios. Cuando tú te metes en la palabra y obedeces la palabra, vas renovando tu manera de pensar. Tenemos muchos malos hábitos que traemos del mundo. Venimos contaminados, cizañeros, y el Señor aquí nos quiere limpiar, nos quiere formar, nos quiere transformar. Por eso hay una santificación progresiva. Todos los días vas creciendo, vas madurando, y cada vez que tú pasas pruebas y luchas, vas entendiendo que Dios está limpiándote para que tú seas mejor cada día. Las personas que dicen, yo antes de mi primer amor, ¿cuál primero? ¿Ahora qué tienes? ¿Eres un bagazo o qué? Tú conforme en el matrimonio, por ejemplo, conforme vas conociendo a tu mujer, la vas queriendo más. Y la mujer también, porque ya se van conociendo. Al principio hay muchos problemas. Entonces, y eso lo podemos lograr a través de ser transformados, dejar los mal hábitos. Por ello la santificación de una vida diaria se le llama progresiva, porque puede y debe mejorar todos los días. Ayer hiciste una cosa, hoy tienes que ser diferente. Y cada día tenemos que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día que sea perfecto. Y el Señor nos va formando para que cuando venga el arrebatamiento, te vayas con el Señor. Y muchos se van a quedar como el chinito mirando. ¿Y por qué me quedé, Señor? Y en ese día le van a decir al Señor, 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 yo fui a la iglesia. Señor, yo di mi diezmo. Señor, y el Señor va a decir, perdón, a ver, vean si su nombre está inscrito aquí en el libro de la vida. Le van a decir, no, mira, ¿sabes qué? No te conozco, no sé quién eres. Apartaos de mí, hacedores de qué? Porque nunca te dejaste santificar. Nunca dejaste los malos hábitos. Siempre vivías en tus emociones, y las emociones no te van a llevar al cielo. Las emociones vienen del alma, y el alma tiene que sujetarse al espíritu, y conectado al espíritu con Dios, el alma se va a sujetar a la palabra de Dios. Por eso dice, todo pensamiento cautivo tenemos que meterlo a la obediencia de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a santificarnos. Si quieres darle palmas, como tú quieras. Ya te he dicho, si no recibes la predicación, los de allá no van a recibir. Porque hay mucha gente que está llamando y dicen, yo quiero conocer la verdad. Entonces tú tienes que santificarte. Porque te puedes embarrar. Y el Señor no se va a llevar una iglesia manchada, con arrugas. Y lo que nos limpia a nosotros es la palabra de Dios. Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Si queréis ser verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Libre de ti. Porque el peor enemigo somos nosotros. Tú te miras al espejo. ¿Nunca te has mirado al espejo? Y le has dicho, por ti estoy mal. Porque a veces aquel está mal, aquel está mal, aquel está mal. Y no te miras a ti mismo. Y tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos santificarnos. Para que podamos transformarnos. Esta es una carrera. Y Pablo dice, si no corres legítimamente y haces tranza, no vas a entrar arriba. Así de fácil. No todo el que me dice Señor, Señor, Señor. Pero a mí el Espíritu me habla. Tienes que saber qué Espíritu te habla, porque el Espíritu Santo es ordenado.
Y hay gente, yo no necesito sujetarme a ningún pastor porque Jehová es mi pastor y todo te faltará. Vives una vida desdichada, una vida sin alegría, porque el problema que te controla no es el espíritu, sino son las emociones, y las emociones te pueden desviar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cuando no hay una santificación verdadera y no hay una madurez, vas a vivir siempre bajo emociones. Y si te doy un consejo a ti, lo vas a recibir mal, te vas a enojar conmigo. Y a veces pues no se puede dar consejo a una persona que no es madura. Y te estoy hablando de esto porque el Señor necesita que la iglesia sea santificada, sea preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como una novia que se prepara para casarse. Imagínate una novia que ande todo despeinado, sin bañarse, sin perfumarse. El novio va a decir, con esta no me caso ni loco. En cambio, la iglesia tiene que ser limpiada, tiene que oler a perfume. ¿Cuál es el perfume? La santificación de cada uno de nosotros. Sube como un olor grato y el Señor lo huele y dice, estos sí que huelen rico. Hay perfumes que te hacen escapar, hermano. Y hay perfumes que te atraen porque es rico el olor. Por eso el Señor nos ha dado los 5 sentidos, pues. Nos ha dado la vista, el olfato, las manos, los oídos, para que el hombre pueda tomar la decisión. Nosotros no somos igual que los animalitos. Somos una, como dijo Pedro, una nación santa que el Señor ha creado para la alabanza, para anunciar las virtudes que de Dios está acá. Somos sacerdotes. Segunda de Corintios 7:1 dice así, Pablo llamando la atención a los corintios, porque los corintios era la iglesia más carnal y más problemática. Esa sí le sacó canas verdes a Pablo, le sacó canas verdes a Apolos y a Pedro. Era una iglesia que no entendía. Y dice así, 7:1. Abre tu Biblia. Si te la crees que la sabes toda, estás más perdido que la burra de Balaam. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad y el temor de ¿qué? En temor de Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el respeto a Dios. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque vamos a llegar al punto de la santificación perfecta. Lo que tiene Dios en nuestras vidas para nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice así, para finalizar el tema que estamos llevando, y esto es muy importante para los que quieran entender. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, mira lo que dice Pablo, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a quién. ¿A quién agradar a quién? A Dios, así abundéis más y más. Tú no vienes a agradar al pastor, tú no vienes a agradar a nadie, vienes a agradar a Dios. Hello. Cuando tú quieres agradar al hombre, te vas a llevar una sorpresa. Ni a tu mujer puedes agradar, ni a tus hijos. Ni los hijos pueden agradar a los padres, sino tenemos que agradar al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
La santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del cristiano. Toda una vida tú vas formándote. La gente dice, yo sé toda la Biblia, yo no necesito pasar clases, yo ya he pasado esas clases, y si hago una pregunta, no saben ni dónde están parados. Nosotros tenemos que realimentarnos cada día. ¿Sabes qué? Por eso cuando tú vienes aquí a la iglesia, tienes que abrir tus oídos espirituales, abrir tu Biblia, para comprobar lo que se está hablando, si realmente es de Dios o no es de Dios. Todos los hombres, como Pablo cuando murió, le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 4, le dijo, yo estoy a punto de ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera una corona de vida, y no solo a mí, decía Pablo, sino a todos los que aman a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que ninguno tome ¿qué? Tu corona. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque la iglesia piensa que con venir le hace un favor a Dios. Tú no haces favor a nadie. Tú vienes aquí porque necesitas de Dios. Y si no necesitas de Dios, estás en un problema. Ahora, la santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del cristiano, y ella produce por medio de la acción de la palabra de Dios. Ahora vamos al Salmo 119. ¿Por qué te estoy dando? Vamos a llegar a la santificación perfecta. Y el Señor se va a llevar una iglesia santificada. ¿Cuántos lo creen, hermanos? (119:9) dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Apocalipsis 3, bienaventurados los que leen, los que guardan y los que practican. Bienaventurados, y lo único que puede limpiar tu vida, tu corazón, es guardando la palabra de Dios en tu vida. Hello, así como te bañas, imagínate que no te bañas una semana. Pero es un homeless, cuando te acercas huele a mojo, porque no se baña. Ahora imagínate que no te bañas tú todos los días, que no practiques la palabra de Dios en tu vida. Entonces, así como te bañas por fuera, tienes que bañarte por dentro. Y el salmista decía, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. El segundo, amarás a tu prójimo. Una forma vertical y otra forma horizontal. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora nosotros pecamos todos los días. El que dice que no peca, lo vamos a canonizar y lo vamos a mandar allá a la baticueva. Todos pecamos. Mientes, pecas. Dices una mentira, pecas. Pecas con la mirada. Cuando te molestas, cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, pecas. Y hemos nacido pecadores. Así que no podemos santificarnos por nosotros mismos, que necesitamos la intervención de Dios y del Espíritu Santo. Dale palmas al Señor. Dale palmas fuertes al Señor. Dale palmas, dale palmas. Por eso cuando el Señor dijo, quiero que se arrepientan, pasen todos. Y tú dices, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De la soberbia que tienes? No le crees a Dios, eres pecado. Eso es pecado. ¿Te crees más y piensas que sabes más que Dios? Pecas. Estamos en un mundo donde pecamos
todos los días. Y todos los días nos tenemos que arrepentir. Acá, cuando un día estemos delante del Señor, cuando estemos en el cielo, allá no va a haber pecado. Ahí sí vamos a ser verdaderamente santos. Pero mientras caminamos en el camino, estamos propensos a desobedecer a Dios y apartarnos de Dios. Por eso es que Pablo decía, yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? No hacerse rico. Él murió, salió de una cárcel, lo decapitaron. El único tesoro que tenía Pablo eran los pergaminos y una capa que le servía para abrigarse. Hoy la iglesia se ha tergiversado. Hoy, si no tienes dinero, no eres buen cristiano. Y hay muchos agitadores que dicen, tú tienes que tener un carro del año. Y un predicador dijo, si tú no llegas a comprarte una casa y un carro del año, hasta que no te compres, Cristo no va a venir. Eso es mentira. El dinero es bueno. ¿Cuántos creen que el dinero es bueno? Pero no es todo. Si fuera todo, los ricos serían los más felices. Y a veces salen con una sonrisa de oreja a oreja. Y la juventud dice, ay, yo quisiera ser como ese cantante. Quisiera tener, o los muchachos, las muchachas, quisiera tener un novio así. Si supieras que ese desdichado es más miserable que nosotros. Lo único que nos hace feliz es Cristo Jesús. Dale palmas al Señor si lo crees. Si no lo crees tampoco. No se preocupa Dios si le vas a dar palmas o no. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, 25. Y aquí Pablo compara la iglesia con el hogar, la familia. Cuando la familia está unida, escúchenme, hay bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hello. ¿Por qué los muchachos se van muchas veces al mundo y dicen, ay, ¿por qué te fue al mundo? Yo le llevé para este chiquito. Pero nunca hubo una unidad en el matrimonio. El papá no tenía autoridad, la mamá le mandaba al hijo al papá y el papá a la mamá, y los muchachos dicen, pues, bueno, aquí ninguno de los dos no tiene nada, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y eso trae consecuencias, porque la iglesia está formada por familias, aunque no creas. Si hay familias estables, va a haber una iglesia estable. Y si hay una iglesia estable, va a haber una sociedad estable. Y Dios envía bendición. ¿Y por qué Pablo compara el matrimonio con la iglesia? Porque la iglesia, el Señor la quiere santificar, la quiere adornar. Hay unas doctrinas que son legalistas, donde el perfume es pecado. Pobres mujeres. Se tiene que poner limón con sal. Esther fue adornada, bañada 6 meses en perfumes. Imagínate el olor que sentía el rey. O hay unas que son demasiado liberales. Entonces hay otro problema. Ahora dice en el verso 25, ¿ya lo tienen, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora ese amor tiene que ser un amor ágape. ¿Cuántos lo creen? Ordena a Dios amar a las mujeres. Por eso las soportamos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes que Jesús derramó su alma, derramó hasta la última gota de su sangre por la iglesia? ¿Cuándo empezó la iglesia? En Hechos capítulo 2. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Ahí empezó la iglesia y el Señor la santificó.
Por eso necesitamos ser santificados. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. El verso 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, hay principios que Dios ha establecido en su palabra y esto es para cada uno de nosotros. ¿Están acá, hermanos? La mayoría de los problemas que vienen a la iglesia no es de aquí, es de tu familia, de tu hogar donde estás viviendo. Porque pasas la puerta de aquí para afuera, yo ya no sé qué haces en tu familia. No sé si vives bien, vives mal o qué haces. Además, nosotros no podemos meternos. Solo podemos darte un consejo. Ahora, si recibes el consejo, excelente, pero si no lo recibes también. Y la iglesia es para eso. Ahí empieza a brotar los problemas y cuando empieza a brotar los problemas, hoy sí vamos a oponernos en ayuno y oración. ¿Qué? En ayuno y oración. Y Diosito, mira, mi hijo está en las drogas. Mira, mi hija la embarazó el vecino. Y Diosito te va a decir, oye, ¿por qué no me buscaste todo el tiempo y te santificaste y santificaste a tus hijos? Para que no llegues a ese punto. Y este problema no es aquí nomás, en todas las iglesias. Como dice, hay ovejas, hay chivos, hay mazacuatas, hay culebras y hay tarántulas. ¿Hello? Ahora Pablo dice que tenemos que vivir en el Espíritu. No es que vas a estar todos los días de rodillas, porque las beatas en las iglesias católicas están todo el día de rodillas, pero sin embargo conocen la vida de medio mundo. Y saben de qué se van a morir los vecinos. Y no cambian. Hello. Porque la naturaleza vieja que tienes, de la noche a la mañana cambias tu manera de pensar. Viene el Señor, te ministra. Ay, sí, Señor, esta vez sí. Pero es puro palabra de boca para afuera. Una semana, 2 semanas te dura la emoción, se va la emoción y vuelves a lo mismo. Porque esa naturaleza vieja te está dominando y tú tienes que pelear contra esa naturaleza vieja. Mira Romanos 8. El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estaba hablando un hombre que pasó situaciones difíciles, que él mismo peleaba con él mismo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué vino a darnos el Señor? Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no les va a dar paz. ¿Ah? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, no te sujetas a la palabra. Ni tampoco puedes. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo dice, más vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está ¿qué? Muerto. Cada día tienes que morir a tu ego. ¿A causa de qué? Del pecado. Más el Espíritu vive a causa de qué? De la justicia.
¿Cuántos se gozan, hermanos? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que también levantó a los de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a vivificar también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores no somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. ¿Qué quiere decir moriréis? Espiritualmente te apartas de Dios y no disfrutas el Evangelio. Y si no disfrutas el Evangelio, estás en dos bandos. No sabes si estar en el mundo o estar en Cristo Jesús. Pero si te decides servir a Cristo, tienes que morir a tu ego, a todos tus privilegios que quieres en el mundo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, mire lo que dice esta palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso el Señor va a decir, no te conozco. No, pero si yo hablaba lengua, no, pero no te conozco, no sé quién eres. Es este tiempo donde nosotros personalmente, ¿ok? Escúcheme, tú tienes que pensar en tu salvación. Los jóvenes, todos tenemos que pensar. Y tú puedes decir, mira aquella lo que hace, déjala a ella que haga lo que le dé la gana, tal vez no es hija de Dios y está aquí en la iglesia. Y nosotros nos sacamos la cabeza y queriendo ayudarles a cambiar y no quieren cambiar. Entonces si no puede el Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a poder? El único que puede hacer la obra en cada uno de nosotros, si le permites, es el Espíritu Santo. Si no le permites, el Espíritu Santo no te va a doblar la mano y te va a obligar. Dios quiere levantarte, quiere hacer cosas grandes contigo, pero esa carne te aparta de hacer las cosas buenas. Romanos capítulo 7, Pablo tenía ese problema. Decía, quiero hacer lo que quiero hacer, quiero consagrarme, pero hay algo que me arrastra al pecado. Y descubrió que el pecado estaba en él todavía. O sea, cada día nosotros tenemos que morir a esa naturaleza vieja. Y Dios quiere levantarte, pero como se mete ahí la naturaleza vieja, lo arruinas todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y puedes decir, estoy bien, estoy en victoria. Y nos engañamos. Y cuando tú te mantienes en el Espíritu, no importa lo que venga, tú le alabas a Dios. Saca. Y Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Porque la carne, muchas veces por los carnales se van a quedar aquí. Porque se meten en pleitos, contiendas, celos. Y esas son 18 características que habla en Gálatas capítulo 5, verso 17. Y Pablo lo explica, son 18. 18 por 3, 6. Pero a pesar de que Dios nos ha dado agentes o gentes santificadores, Él espera que el creyente contribuya con la voluntad renovada que se le ha otorgado en el nuevo nacimiento. ¿Cómo tienes que hacer? Esforzarte. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta, ¿qué? ¿Y por qué dijo Jesús esforzaos? ¿Qué es esforzar? Someterte tanto a la palabra como al Espíritu Santo. Y eso te va a llevar a un progreso disciplinado de tu santidad. Yo antes veía una persona, yo decía, oye, este está realmente bárbaro.
Y después era el más problemático. Y yo al Señor le decía, ¿pero por qué? Porque es bueno orar, es bueno que el Espíritu Santo te toque, pero tiene que haber un equilibrio con la palabra de Dios. Y lo único que nos puede cambiar, renovar, ayudarnos a esforzarnos, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, el Espíritu de verdad, al cual enviará mi Padre. Él les va a enseñar todas las cosas. Tú puedes leer la Biblia, pero sin el Espíritu ahí. Y lees, ay, qué aburrido, ay, no entiendo nada. No sabemos nada, nadie. La persona que dice que sabe toda la Biblia está más perdido que la burra de Balaam. Porque Dios es eterno. Escúcheme, en la dimensión que vive Dios no existe el pasado, el presente ni el futuro. Él es Dios. Y cuando nosotros lleguemos allá, ya no va a existir el tiempo, no va a existir la enfermedad. Y ahí vamos a ser realmente glorificados. Y te va a decir, bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, mire lo poco, sobre todo esto te voy a poner. ¡Bum! Y esa es la santificación perfecta que Dios quiere para su iglesia. Mientras nos congreguemos vas a tener problemas, pleitos, te vas a desanimar. Un día vas a venir como Elías, otro día vas a venir arrastrando la toalla. Otro día yo no voy a hacer nada, que no me digan nada a mí. Y es tu carne. ¿Y quién tiene la culpa de la carne? ¿Tú? Por eso tenemos que purificarnos. ¿Están acá? ¿Ah? ¿Están aquí, hermanos? Y si estás escuchando esta palabra, te va a servir a ti. Si lo recibes en el Espíritu, si lo recibes en la carne, mañana ya no vas a venir. Ahora muchos no se someten a la palabra. Y esa palabra nos va a llevar a un progreso disciplinado de su santidad. Y si el creyente no aporta esta colaboración, Dios ejecuta la disciplina. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quieren que Dios te discipline o que se ponga una disciplina aquí? Por ejemplo, en este tiempo, alguien falla, hace sus fechorías y se le pone en disciplina, mejor, ya no aparece, ya ni diezma. Y después al año viene, me puede levantar la disciplina. ¿Pero cuál disciplina? Pero si nunca te ha sujetado. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Dios dice, no te preocupes, yo lo voy a ajustar a este. Y cuando Dios empieza a poner su mano, ¿cuántos han pasado esa disciplina? Lloras. Y lo más tremendo que Dios no te habla ni por profecía. Tienes que arrastrarte. Primera de Corintios 11:31. Dice la palabra, si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Con quién? Con el mundo. El mundo está bajo ¿qué? Condenación. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Te voy a decir esto, escúchenme. Hay enfermedades que no es del diablo, es de Dios. Diablo, te reprendo. Y Dios dice, el diablo dice, oye, no me metas al problema, si es Dios contigo.
Tú has querido hacer lo que te dé la gana, pues Dios te tiene que enderezar. Y cuando tú empiezas a caminar con Dios nuevamente, Dios empieza a traerte sanidad. Primero, sanidad espiritual. Segundo, sanidad económica. Y tercero, te bendice el Señor en el cuerpo. Y vas al médico y el médico te dice, oye, yo no sé qué tienes, ya te hemos metido hasta la máquina se ha arruinado. No encontramos. Y te dicen, mejor búscate un exorcista. Y si no te santificas, no te metes en la disciplina de Dios, vas a pasar años con la misma cantaleta ya. Y uno se cansa de llamar la atención. Y si te decimos algo, primero te pones al brinco. ¿Sabes por qué? Porque estás en la carne. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo como pastor le digo, Señor, ahí te lo dejo, Padre, arreglarlo tú, enderezarlo tú. Tú sabes enderezar bien. Y eso causa molestia. Un padre que un hijo no le haga caso, llega un momento en que le dice, bueno, hasta aquí llegaste, o te arreglas o te largas de aquí. Entonces Dios es así, hermano. Y si Dios no nos ajusta así, te vas al infierno. Así de fácil. Porque hay gente, ay, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios envía al infierno tanta gente? No, Dios nunca te va a enviar al infierno sin antes llamarte la atención, mostrarte su amor. Y hay mucha gente que está en el infierno, que desobedecieron a Dios y ellos quisieron irse. Y Dios es tan lindo que te dio el libre albedrío. Él te deja hacer lo que quieras hacer. La cosa que al final del camino, ahí vas a ver los resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues de una vez tomar una decisión o seguir a Cristo, o mejor ser sincero, me voy a ir a la católica y por lo menos me persino ahí. Ahora le llegamos a la santificación perfecta. La santificación, puesto que en nuestra vida terrestre no podemos alcanzar esta perfección moral. Cuando Cristo regrese para levantarnos, su iglesia ejecutará en sus hijos la santificación perfecta o final, en la cual aquella santidad posición que nos fue conferida por sus méritos será igualada por nuestra santidad y práctica. Ahí vamos a decir, pasé el examen. Hombres grandes en la Biblia, hombres como David, cayeron y Dios los restituyó. Ahora, cuando Dios los restituyó, también a David lo disciplinó. Dijo, como tú mataste, te comiste la ovejita del ovejerito, vas a pagar 4 veces más. 4 de tus hijos se mueren. Y pues la historia de David terminó solo. Ni la mujer estaba con él cuando estaba viejo. Tuvieron que poner una muchacha jovencita para que lo caliente y le diga que lo amaba, aunque no tuvo relaciones. David fue un buen rey, pero mal padre. Y era conforme al corazón de Dios. Abraham, por hacerle caso a la mujer, arruinó lo que Dios quería hacer con él. Aunque le dio el hijo de la promesa, hoy vemos los problemas que hay ahorita en Israel. Un problema tuyo, una mala decisión, puedes arruinar toda tu vida caminando con el Señor. Es porque no queremos caminar y dejar que Dios nos santifique.
De manera que seremos tan santos en vida práctica como lo somos en posición ante Dios. Esto se conoce como la glorificación de los creyentes. Y cuanto más nos acerquemos a la venida de Cristo, se va a aumentar la maldad. Ahí nos dice que va a haber un avivamiento. Ahí dice, va a haber apostasía. Vino el coronavirus y la gente se enfrió. Y por más que uno les ponga las manos y ore por ellos, un ratito se emocionan y después vuelven al mismo ritmo. Tú no tienes que permitir volver al mismo ritmo que el mundo te ofrece. Y lo más tremendo que el diablo dice, no, tú estás bien. ¿Sabe cuándo va a haber un avivamiento grande? En la tribulación, porque muchos se van a quedar. Ahí los 144,000 van a ser sellados y van a predicar. Va a enviar ángeles el Señor. Y ahí vemos el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahí estaban con palmitas, sin cabeza creo, y con trajes blancos, alabando a Dios. ¿Y quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. ¿Sabes qué Dios va a hacer con la iglesia? Lo va a meter al fuego y lo va a purificar los que se queden en la tribulación. Aunque no quieras escuchar, eso dice la Biblia. En cambio, el remanente, el que quiere santificarse, el que quiere servirle a Dios, el que quiere estar como un fuego, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Vámonos. Y les va a dar coronas de vida. ¿Cuántos quieren recibir corona? Pregúntale al de al lado, oye, ¿quieres quedarte en la tribulación? No hay problema. Y hoy más que nunca, hermano, tú ves los grupos que llegan a la fama. Hay un grupo de Guatemala, ya las muchachitas suben con minifalda, otros entran con sombrero así de brujo. Ya no hay respeto. Y la juventud está loca. Los jóvenes. Pero puro carne. Y eso les encanta. Y esa es la iglesia de la Odisea. Tenían todo menos a Cristo. Mejor tengamos a Cristo. ¿Están aquellos? Aquí yo no necesito poner fuego de luces ni disfrazarlos a los que cantan aquí. Ni pagarles porque no tengo dinero. Y ni les pagaría. Una vez me encontré con 4 muchachos y me dice, mire, nosotros somos un grupo completo, este toca 2 pianos así, este el bajo y todo. Páguenos y nosotros le hacemos una buena canción. Yo, ¿para qué quiero artistas? Le dije. De esos hay muchos en Hollywood, los estrellados. Lo que queremos aquí es adoradores. Que realmente canten para Dios, lo amen a Cristo, están acá. Y que esa alabanza llegue hasta la presencia de Dios y empiece a ministrar al pueblo. Eso tienen que buscar los hermanos, los muchachos que están acá. Porque el viernes vienen con una cara de malpagados, arrugados, parecen culebras estiradas ahí. Ay, qué feo vas a hablar este pastor. ¿Por qué nos dice así? No, porque es la verdad, pues. No le voy a mentir. No le voy a decir, usted es una princesa, mi amada. Y ahí yo empiezo. Ni mi marido me ha dicho princesa, pero aquí me han dicho princesa. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, 20-21. En el 20 dice más nuestra ciudadanía, mira lo que dice la palabra, está ¿dónde? En los cielos, primero, segundo, tercer cielo.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mira, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también que sujetar todas las cosas. Mire, Jesús cuando resucitó, estaban los discípulos encerrados ahí, temblando, y Jesús se les presentó y les dijo, paz a vosotros. Y los otros, un fantasma, como yo no soy fantasma, no soy Gasparín, mire, mis heridas. Y les dijo, denme de comer. ¿Qué le dieron a Jesús? Un pescado que le encantaba, hermano, con miel. Y cuando le dieron de comer todavía dudaban. ¿Y por qué están amedrentados? Le dijo el Señor. Soy yo. Y les empezó a hablar de este Génesis, por los salmos, los profetas y todo eso. Y dice que les abrió el entendimiento. La palabra de Dios te va a abrir el entendimiento. Pero ¿qué tienes que hacer? Humillante delante de Dios. No deje que esa carne que tenga te arruine. Y eso es para todos, ¿ok? Ahora, si no lo recibes, como dicen, las palabras se los lleva el viento. Esto es lo que anhelaba Pablo, verlo cara a cara a él. Conocerlo en 1 Corintios capítulo 3. Por eso él empieza, si yo hablase lenguas, si conociera todos los misterios, si tuviera toda la fe y movería las montañas, pero si no tengo lo más principal, el amor de Cristo en mi vida, soy como un metal que resuena. Soy como címbalo. Se va a terminar todo, las profecías. Lo que va a permanecer va a ser el amor, la fe y la esperanza. Y entre esos tres, el más grande es el amor que es en Cristo Jesús. Y Juan dice que nosotros nos vamos a ir perfeccionando en el amor. Primera de Juan. Tiene que haber una formación para que nosotros podamos soportarnos, pues. Porque el diablo lo que mete es dardos. Mira a esa hermana, te ha mirado feo. Con aquella no hagas el talento. Y te levantas contra el hermano. Hay manipulación. La manipulación es del diablo. Ninguna muchachita puede manipular a ningún muchacho. Si no me quieres, me voy a matar. Yo le diría, tomar cuchillo, con pistola o cuchillo quieres para que te mueras de una vez. Esa es mentira, manipulación. El diablo es así, mentiroso, manipulador. A Eva le dijo, con que Dios ha dicho que no vas a morir. Mentira, no vas a morir. Dios te dijo que vas a morir. Mentira. Mira, yo he comido hasta del fruto. Mira cómo estoy vivito y coleando. Y Levita, como era curiosa, y las muchachitas se dejan manipular, igual los varones. Yo fui a una casa de unas niñas, y las niñas empezaron a llamarnos y a gritar, y gritaban, y yo le dije a mi mujer, ¿qué estará pasando? Llegamos a la casa, la mamá enamorada del amante. Me voy a matar por Cupertino. Y se puso el cuchillo así. Yo le digo, hágalo rápido, porque no. Y aquí miren esta vena, de una vez se muere ya. Usted está loca. Mire sus niñas, mire cómo están las niñas. Puro teatro. Cuando alguien me va a matar, pues muérete. Pero andate payasito para que yo no vea. Y hay hombres así, me voy a morir si no me amas. Tú no puedes forzadamente decirle a la mujer que te amen.
Ya a mi mujer no le puedo forzar a que me ame. Ella me ama porque ama a Cristo. ¿Está acá? Y ese amor es un amor sano. Porque si te casas, vas a andar por el valle de sombra todos los días. Ahora vamos a ir a 2 Tesalonicenses. Ya vamos a terminar, ¿ok? Y a su nombre, ¿la Biblia tiene respuesta para todo? ¿Sí o no, hermanos? 2 Tesalonicenses. Pablo habló a la iglesia con respecto de esta glorificación. Y mira lo que empieza. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay un punto y coma, hay una separación. Muchos confunden esto con la segunda venida de Cristo. No, es cuando Cristo venga por su iglesia. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, primer punto, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes, porque el diablo sí está poniendo mucha confusión. Ni os conturbéis. El Señor dijo en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en el Padre, creed también en mí, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ni por espíritu. Hoy hay un espíritu de suicidio que está viniendo a los jóvenes y no solamente a los viejos también. Se están suicidando. Ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. ¿De qué estaba hablando Pablo? El día que el Señor se iba a llevar a lo que es suyo. Hoy no te dejes mover. Hello. El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siempre el diablo ha querido imitar lo que es Dios, pero no puede. ¿Nos acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. Escúchenme, cuando dice la palabra que la maldad se va a aumentar y va a sobreabundar la gracia, la iglesia que somos nosotros, somos la luz y la sal. El mundo está podrido. Allá en el Medio Oriente, ¿por qué dejó ese ejemplo del Señor? Porque en el Medio Oriente, para conservar la carne sin gusanos, se le ponía sal. Y las moscas cuando se pegan a la carne no dejan huevos. Y si una carne no le pone sal, empieza a podrirse y ese olor, ¿quién aguanta? Ahora nosotros estamos deteniendo que el pecado, mientras está la iglesia aquí, nosotros estamos intercediendo, clamando al Señor para que Dios tenga misericordia. Y son pocos los que interceden. Mientras la iglesia es acá, aquel no puede libremente funcionar. Una vez que la iglesia se vaya, el pecado se va a aumentar tanto se va a aumentar el pecado que la gente no va a querer vivir. Se va a aumentar la brujería, homosexualismo, ahora se va a aumentar la ideología de género. Todo lo que estamos viendo que los homosexuales están adoptando niños es porque quieren cambiarle su manera natural. Y eso Dios lo detesta. Y mientras está la iglesia aquí, nosotros somos los que intercedemos por esa gente, para que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero una vez que se vaya a la iglesia, y te recomiendo que no te quedes, porque si te quedas, yo no sé qué vas a hacer.
si ahorita te cuesta arreglarte teniendo al Espíritu Santo? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay alguien lo presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, que el Señor lo reprenda. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos, es lo que está pasando con los falsos. Y con todo engaño, quiero que pongan atención en este momento, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por lo cuanto no quisieron saber de Dios. Por eso es que Dios, no va a ser el diablo aquí, Dios les va a enviar el poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿qué? En la injusticia. Estamos entrando a un punto donde la iglesia está adormecida. Y ese tema tenemos que hablarlo porque el que quiere salvarse se va a salvar. Ahora en 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como dijo un siervo, ¿quieres ver su face? Lee su book. Pero la gente lee Facebook. Por eso es que la carne te vence, pues. Y no le das la oportunidad al Espíritu Santo que te ministre y que te limpie. Le pones 20 candados ahí. Vamos a terminar con esto. 1 Corintios 15:53. ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? No, lo voy a volver a repetir, pues porque a algunos no les cae mal esa palabra. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Ah? Amén. Los niños le creen más que ustedes, hermano. (11:47). El 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. 11:46. Oh no, 1 Corintios 15:46, perdón. Con razón me estaba mirando feo. Así también, como está escrito el 45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuántos creen que el Señor es del cielo? ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿qué? ¿Cuándo vamos a traer eso? Aquí quiero explicarles. Cuando tú reines en el milenio. Vamos a comer. No cree que va a ser Gasparín, pero vas a ser glorificado. La muerte ya no tiene poder. Ahí se va a levantar una generación. En 1000 años se va a hacer una generación como la arena del mar. Y nosotros vamos a venir a reinar con Él. Todo el armamento nuclear va a desaparecer. La tierra va a empezar una metamorfosis. Todo se va a volver a producir.
Van a ocurrir cosas tremendas, hermano. Los continentes se van a unir. El mar va a desaparecer. Ahora imagínate 1000 años con el Señor, en pleno, gobernando con Él. Qué belleza, ¿no? Por eso en 1 Corintios capítulo 6 Pablo dice que nosotros vamos a tener la capacidad de juzgar aún a los ángeles caídos. Esos demonios los vamos a juzgar y los vamos a ver cara a cara porque vamos a tener ojos espirituales. ¿Cuántos lo creen? Por eso en el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiere decir transformados. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Sabes por qué dice esto Pablo? Porque nosotros ya no vamos a tener sangre. Vamos a tener el mismo cuerpo de Cristo. Hello. Porque la contaminación está en la sangre. Si una persona se corta las venas, se muere y se desangra y se muere. Algunos dicen que la sangre es el alma. ¿Ok? Ahora, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta noche puede venir Cristo y ¡bum! Se van los que se tienen que ir. Hello. Hay un misterio. Vamos a pasar una metamorfosis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora el 53, porque es necesario que esto corruptible, mire lo que tenemos aquí, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Ahí es donde vamos a llegar a la perfección. Cuando Dios creó a Adán, los hizo perfectos. ¿Están acá? Cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción y eso mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte que en victoria. La muerte ya no te va a corretear. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado que heredamos de Adán. Y el poder del pecado es la ley. Romanos capítulo 8 habla de dos leyes. Una ley espiritual de libertad que es en Cristo, y otra ley que nos condenaba. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cuántos son victoriosos? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Todo lo que estamos haciendo no es en vano. Y toda la santificación viene por la intercesión divina y la participación de la voluntad humana. Cristo vino a pagar. Cristo dijo: les voy a volver a dar como al principio, los voy a volver a restaurar. ¿Y por qué tenemos que irnos? ¿Y por qué tenemos que volver? ¿Y cómo vamos a irnos? ¿A través de la muerte o a través de la transformación? Y estamos a punto, escúchenme, a punto de irnos. Ahora, ¿tú quieres irte? ¿Quieren irse con el Señor? ¿No quieren irse con el Señor? Así de fácil. Aquí está la palabra, y esa palabra te la estoy compartiendo, ya depende de ti. ¿Quieres seguir siendo lo mismo? Orgulloso, mentiroso, vanidoso y cara de oso. Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios los guarde. Tenemos algo mejor en Cristo Jesús. Vale la pena sufrir por Cristo. Esa breve tribulación, dice Pablo, no es nada comparable
con la gloria venidera que viene. Padre, te damos gracias por los que nos han mirado. Bendice a los que nos ven. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón esta tarde, lo puedes hacer. Solo abre tu corazón, confiesa tu pecado y que el Señor haga lo que tenga que hacer contigo. Y que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida y Él va a borrar tus pecados. Y Él te va a enseñar para que seas una nueva criatura. Gracias, Señor.